¿Qué hubiera pasado si Izuku caía en The Walking Dead capítulo 1? El aire era lo primero. Pesado, húmedo y cargado con un olor dulzón que a Izuku le revolvió el estómago. No era el aire familiar de Musutazu, lleno de humo de tráfico y el leve olor a mar. Esto era podredumbre. Tierra mojada y algo más, algo metálico y orgánico que no quería identificar. Un dolor punzante en su costado lo hizo incorporarse con un jadeo. Su traje, el verde y negro de suero costume, estaba rasgado y embarrado. Tocó su cabeza. El casco estaba agrietado, pero en su lugar. ¿Una pelea? ¿Un villano con un killer de teletransportación? Su mente, nublada por la confusión y el dolor, trataba de buscar una lógica. Los árboles que lo rodeaban eran altos, extraños. El canto de los pájaros era diferente. Un silencio inquietante se cernía sobre el bosque, roto solo por el crujir de una rama bajo su propio peso o el susurro del viento entre las hojas. Se puso de pie, tambaleándose, y se apoyó en el tronco de un roble. Tenía que evaluar la situación. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado ahí? Crujido. Izuku se congeló. No era el viento. Era algo más pesado, más deliberado. Otro crujido, más cercano, seguido de un sonido gutural, un quejido bajo y ronco que no sonaba humano. Su entrenamiento Kikkerin. Adoptó una postura defensiva baja, y un brillo verde tenue, el aura de One for All al 5%, envolvió su brazo. El poder le recorrió los nervios, familiar y tranquilizador. De entre la maleza, una figura se arrastró. Izuku contuvo la respiración. Era un hombre, o lo que había sido uno. Su ropa, un uniforme de guardabosques, estaba andrajosa y manchada de tierra oscura. Su piel tenía un tono grisáceo y céreo, y uno de sus brazos colgaba inútilmente, mostrando una herida purulenta y negra. Pero lo peor eran los ojos. Vacíos, blancos, sin rastro de pensamiento o alma. Solo un hambre voraz e instintiva. El caminante, aunque Izuku no conocía el término, giró su cabeza hacia él, oliendo el aire. Emitió otro quejido, esta vez más agudo, y comenzó a avanzar, arrastrando un pie. El corazón de Izuku latía con fuerza. ¿Un villano? ¿Una víctima de un Kirk horrible? Su mente de héroe se aceleró, buscando opciones no letales. Podía inmovilizarlo, romperle las piernas para que no pudiera perseguirlo, usar el Black Whip para atarlo. ¡Alto! Gritó Izuku, su voz sonando extrañamente alta en el silencio del bosque. No quiero lastimarte. La criatura no entendió. Solo aceleró el paso, sus brazos extendidos, sus dedos ansiosos por agarrar. Izuku dudó. La compasión luchaba contra el instinto de supervivencia. ¿Cómo podía golpear a alguien que claramente estaba sufriendo? En su mundo, siempre había una manera de salvar a la persona detrás del villano. En ese instante de piedad, el destino intervino. ¡Zas! Un proyectil oscuro silbó junto a la oreja de Izuku y se clavó con un sonido húmedo y definitivo en la frente del caminante. La criatura se desplomó como un muñeco de trapo, inmóvil. Izuku se quedó paralizado, mirando el cuerpo y luego el arma del crimen. Una flecha de ballesta con plumas oscuras en el extremo. Su mirada se disparó hacia la dirección de donde vino el proyectil. De entre la sombra de los árboles, un hombre emergió. Era flaco, vestido con un chaleco sobre una camisa sucia, y llevaba una ballesta en la mano. Su cabello le caía sobre los ojos, pero no podía ocultar la desconfianza dura y feroz que ardía en ellos. Caminó con una cautela felina, sus botas apenas haciendo ruido sobre la hojarasca. Se detuvo a unos metros, recargando otra flecha en la ballesta, sin apartar la mirada de Izuku. ¿Estás morido? La voz del hombre era áspera, raspada por el desuso y la tensión. No era una pregunta, era una demanda. ¿Qué? Fue lo único que Izuku pudo articular, todavía conmocionado. ¿Te mordió? ¿Esa cosa? ¿O alguna otra?
insistió el hombre, su mirada escaneando el cuerpo de Izuku en busca de heridas. No. No. Izuku negó con vehemencia, bajando instintivamente el brazo. El brillo de One for All se desvaneció. Yo solo, me desperté aquí. No sé qué está pasando. El hombre Daril, aunque Izuku no lo supiera aún, frunció el ceño. Sus ojos se clavaron en el brazo de Izuku, donde el resplandor verde había sido visible por un instante. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Preguntó, con un tono que no admitía evasivas. Es complicado, murmuró Izuku, sintiéndose vulnerable bajo esa mirada escrutadora. Es algo mío. Una habilidad. Para defenderme. No te haré daño. Daril lo observó por un largo momento. El silencio era pesado, solo roto por el zumbido de los insectos. Finalmente, bajó la ballesta unos centímetros, aunque no la soltó. Daril, dijo, escupiendo el nombre como si costara esfuerzo. Izuku Midoriya. MHM. Tienes suerte de que estuviera cazando por aquí, Izuku. Daril se acercó al caminante caído y, con un movimiento experto, recuperó su flecha. Esto está lleno de esos things. Caminantes. Y el ruido atrae a más. Como para probar su punto, un coro de quejidos lejanos comenzó a elevarse desde las profundidades del bosque, cada vez más cerca. Daril maldijo en voz baja. Tenemos que irnos ya. ¿Vienes o prefieres quedarte a charlar con ellos? Izuku miró hacia los sonidos, luego a Daril. Era hosco, rudo y claramente desconfiaba de él. Pero también había actuado con una eficiencia brutal para salvarlo. En este lugar desconocido y aterrador, era el único ancla a la realidad. Voy contigo, dijo Izuku, con una determinación que no sabía que tenía. Bien. No hagas ruido. Si te digo que te agaches, te agachas. Si te digo que corras, corres. ¿Entendido? Izuku asintió. Daril giró y se adentró de nuevo en el bosque, moviéndose con una seguridad instintiva. Izuku lo siguió, su corazón aún en su garganta, pero con un nuevo propósito. Sobrevivir y entender este nuevo y horrible mundo. Su viaje como héroe había tomado un giro oscuro e inesperado, y la primera lección había sido clara. La compasión, aquí, podía ser un lujo mortal. El sigilo de Daril era una lección de supervivencia pura. Cada paso era calculado, cada mirada una evaluación constante del entorno. Izuku lo seguía, imitando sus movimientos con la concentración que siempre había aplicado en analizar a los héroes. Su cuerpo, aunque adolorido, respondía con la agilidad que One for All le otorgaba, pero aquí la fuerza bruta era inútil. La clave era la sutileza, la paciencia, el silencio. Daril se detuvo de repente, levantando un puño cerrado. Izuku se congeló de inmediato, conteniendo la respiración. Unos metros más adelante, entre los árboles, tres figuras se movían con torpeza, arrastrando los pies y emitiendo esos mismos quejidos guturales que ya le erizaban la piel. Un pequeño grupo de caminantes. Daril se agachó detrás de un arbusto e Izuku hizo lo mismo. El cazador giró la cabeza hacia él y, con gestos precisos, señaló. Dos dedos a sus ojos, luego una palma plana indicando espera, y finalmente un dedo dibujando un círculo lento en el aire, señalando una ruta alternativa. El mensaje era claro. Los he visto. Espera. Rodéalos. Izuku asintió, comprendiendo. No era el momento de luchar, sino de evadir. Daril comenzó a moverse en un amplio arco, alejándose del peligro con una tranquilidad exasperante. Izuku lo emuló, cada uno de sus pasos parecía hacer un ruido atronador para sus propios oídos, aunque sus pies apenas perturbaban las hojas secas. Después de lo que pareció una eternidad de avanzar en un silencio tenso, el bosque comenzó a aclararse. El aire cambió. El olor a podredumbre fue reemplazado lentamente por otro más amable, más humano. El humo de leña quemada. Y luego, sonidos. Voces bajas. El leve tintineo de metal.
Daryl se detuvo en el borde de la arboleda, tras una cortina de enredaderas y ramas bajas. Con un gesto, llamó a Izuku a su lado. «Es ahí», murmuró, su voz apenas un susurro. Izuku apartó con cuidado unas hojas y contuvo el aliento. El campamento estaba instalado en una hondonada, protegido por formaciones rocosas. No era un lugar fortificado, sino un refugio temporal, un respiro. Vio carpas desteñidas, sillas plegables alrededor de una fogata crepitante donde una olla humeaba. Un hombre mayor con una gorra de béisbol le supervisaba algo en una mesa de camping. Unas cuantas personas más, de distintas edades, realizaban tareas cotidianas con una calma que parecía surrealista después del horror del bosque. Una mujer joven Amy le pasaba una cantimplora a una chica de su edad Andrea. Un hombre moreno Glenn organizaba latas en una caja. Era un pedazo de humanidad arrancado a las garras del apocalipsis. Un vislumbre de normalidad tan brutalmente contrastante con lo que Izuku acababa de vivir que le provocó una punzada de nostalgia y esperanza. «Vamos», ordenó Daryl, rompiendo el hechizo. Salieron de la espesura. La reacción en el campamento fue inmediata. Las conversaciones se cortaron. Todas las miradas se clavaron en ellos. En Daryl, primero, con un reconocimiento cansado, y luego en Izuku, con una abierta y palpable desconfianza. Manos se movieron hacia herramientas, cuchillos, un hacha que estaba apoyada en un tronco. Un hombre se separó del grupo cerca del fuego. Llevaba el uniforme de sheriff de un condado, aunque estaba sucio y desgastado. Su postura era de autoridad natural, pero su rostro estaba marcado por una profunda fatiga y una cautela que parecía tallada en sus facciones. «Rick». Daryl, saludó Rick, con un asentimiento. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de Izuku. «¿Quién es?» «Lo encontré en el bosque», respondió Daryl, seco. «Acorralado. No está mordido». «¿Y eso es todo?», preguntó otro hombre, más alto, con una gorra y una barba descuidada Shane. Su tono era abiertamente hostil. «¿Simplemente traes a un extraño aquí, Daryl? ¿Sin saber nada de él?» «No era exactly como si tuviera muchas opciones, Shane», replicó Daryl con un gruñido. «Los caminantes ya tenían su olor. O lo traía o lo dejaba convertirse en uno de ellos». «¿Y qué hay de eso?», intervino una mujer de cabello castaño Carol, señalando el traje de Izuku. «¿Qué clase de ropa es esa? Parece de cómic». Todas las miradas se posaron en el héroe costume, verde, negro y blanco, ahora rasgado y embarrado. Izuku se sintió expuesto, como un bicho raro bajo un microscopio. «Yo», empezó a decir, su voz sonó ronca. «Mi nombre es Izuku Midoriya. Yo, no soy de aquí. No sé cómo llegué». «¿No eres de aquí? ¿De dónde, entonces?», preguntó Rick, cruzando los brazos. Su voz era calmada, pero sus ojos no dejaban de analizar cada detalle, cada movimiento de Izuku. «De Japón», dijo Izuku, sabiendo lo ridículo que sonaba. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Las miradas de desconfianza se mezclaron con la incredulidad. «Japón», repitió Shane, con un escepticismo mordaz. «¿Y qué, nadaste hasta Georgia?». «Shane», advirtió Rick, sin apartar la vista de Izuku. «¿Tienes forma de probarlo?». Izuku buscó desesperadamente en sus bolsillos. Su teléfono debía estar destrozado. No tenía cartera, ni identificación, solo, sacó del bolsillo interior de su chaleco, milagrosamente intacta, una pequeña insignia metálica, vieja y rayada. La imagen de su ídolo. Su faro de esperanza. Se la tendió a Rick. «Esto, es todo lo que tengo». Rick tomó la insignia. La observó, girándola entre sus dedos. La figura estilizada de un hombre sonriente con el pelo hacia arriba no le decía nada. Pero la determinación en los ojos de Izuku, la vulnerabilidad mezclada con una extraña firmeza, le decía algo más. «¿Y esa luz?».
Preguntó una voz suave. Era Glenn, que se había acercado un poco, curiosidad superando a su cautela. Daryl dijo que vio una luz verde. Daryl lanzó una mirada asesina a Glenn, pero el daño estaba hecho. ¿Luz? Preguntó Shane, alerta de inmediato. Izuku tragó saliva. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Es difícil de explicar. Es una habilidad que tengo. Solo me defiendo con ella. No lastimo a nadie. ¿Una habilidad? Shane soltó una risa corta y sin humor. Rick, esto es una locura. Podría ser de esos locos del Centro de Control de Enfermedades, de los que habló Jenner. Podría ser cualquier cosa. No soy una amenaza, insistió Izuku, su voz ganando fuerza. Solo quiero entender. Ayudar, si puedo. Rick sopesó la insignia en su mano un momento más. Miró a Izuku, luego a su grupo. A Lori, su esposa, que lo observaba con preocupación. A Carl, su hijo, que miraba a Izuku con la curiosidad inocente de un niño. A Dale, cuya mirada era sabia y cautelosa. A Carol, temerosa. A Shane, a punto de hervir. Finalmente, devolvió la insignia a Izuku. Puedes quedarte, dijo Rick, su voz firme. Por ahora. Dale le conseguirá una manta y algo de comida. Pero hay reglas. Haces lo que se te dice. No te separas del grupo. Y si nos pones en peligro, no terminó la frase. No hacía falta. Shane refunfuñó, dando media vuelta con desdén. El resto del grupo, aunque aún nervioso, comenzó a dispersarse lentamente, volviendo a sus tareas, aunque las miradas de reojo continuaron. Una mujer mayor con una expresión amable pero triste Carol se acercó con una manta y una lata de frijoles. Aquí, cariño, dijo, con una voz que temblaba ligeramente. Debe tener hambre. Izuku tomó los objetos, un nudo de emociones en la garganta. Alivio. Gratitud. Miedo. Incomprensión. Gracias, logró decir. Daryl le dio un leve empujón con el hombro. Encuéntrate un lugar y no causes problemas, muchacho. Izuku asintió y se dirigió a un tronco solitario cerca del borde del campamento, lejos del fuego. Se envolvió en la manta áspera y abrió la lata. El sabor de los frijoles fríos era insípido, pero era comida. Era vida. Observó a la gente. A Glenn bromeando con el hombre mayor, a la mujer joven abrazando a su hermana, al niño jugando con una figurilla de acción. Eran una familia disfuncional, rota y aterrorizada, pero una familia al fin. Se aferraban unos a otros. Por primera vez desde que se despertó en ese bosque, Izuku Midoriya se sintió completamente y abrumadoramente solo. Estaba en un mundo donde su don era una rareza sospechosa, donde la compasión era una debilidad y donde los monstruos no eran villanos con quirks, sino la propia humanidad caída. Y en medio de todo eso, una pregunta ardía en su mente más que ninguna otra. ¿Cómo podía ser un héroe en un mundo que ya no creía en ellos? Desde el otro lado del campamento, los ojos de Carol, llenos de una pena profunda y una curiosidad silenciosa, no se apartaban de él. Ella también reconocía a un alma perdida cuando la veía. Por favor dale like y suscríbete para más capítulos.